Streetubers, yo soy Katy y esto es Manualidades Street, donde seguimos transformando y creando. Hoy en Manualidades Street vamos a aprender a hacer este precioso avión que está hecho con papel. Es una petición que me ha hecho una suscriptora. Y bueno, como ella siempre sigue todos mis vídeos, como los hace también, interrumpí pues las peticiones, bueno, las peticiones no, los trabajos que tenía pues empezado. Y bueno, para ella y para todos ustedes, porque se hace muy fácil, se hace en un rato. Y bueno, me gustaría que te quedes a ver el paso a paso completo. También, si no te has suscrito, suscríbete, es gratis y es en el botoncito de aquí abajo donde dice suscribirse. También sígueme en las redes sociales, comenta qué te ha parecido este avión, comparte este vídeo por favor y regálame ese like de siempre. Bueno, ahora yo te dejo con los materiales y el paso a paso. Para hacer esta manualidad usaremos palitos pintados. Yo he utilizado palitos pintados de negro. También usaremos la pistola de silicona, pegamento, tijera, alambre y también utilizaremos pintura. Yo he utilizado el mismo tono de pintura con el que he pintado los palitos, que es un negro y también un azul turquesa. Y también utilizarás barniz acrílico para proteger tu pieza y un pincel de cerdas gruesa. Ahora vamos a trabajar. Para empezar, lo primero que vamos a hacer es cortar un trozo de palito de papel pintado. Y del mismo tamaño vamos a cortar un trozo de alambre. Entonces lo que vamos a hacer es introducir este alambre en el palito de papel pintado. Una vez que tenemos nuestro alambre en el palito, lo que vamos a hacer es doblar y le vamos a dar a esto forma como si fuéramos a hacer una hoja. Después vamos a coger un palito, le vamos a poner silicona caliente de esta manera y lo que vamos a hacer es pegarlo en este círculo que hemos hecho o en esta hoja. De esta forma. Y luego lo que vamos a hacer es empezar a tejer de la siguiente manera. Ustedes ven que el palito está saliendo por aquí afuera. Pues lo que vamos a hacer es introducirlo por dentro y ahora lo vamos a sacar otra vez por fuera sosteniendo nuestro alambre para que no se nos vaya a poner más pequeño. Ahora vamos a introducirlo otra vez por dentro y lo sacamos por fuera. Lo introducimos por dentro y lo vamos a sacar por fuera. Y de esta manera vamos a ir tejiendo hasta terminar todo esto. Y como estas vamos a hacer 3 del mismo tamaño y luego vamos a hacer 2 un poco más grandes que serán las alas. Ya para finalizar vamos a pegarle silicona caliente y es recomendable que sea silicona caliente porque el pegamento, como esto es pintura, no pega. Teniendo estas 3 así, ya lo que yo voy a hacer es pegar. Le pongo un poquito de silicona caliente y la pego. Luego otro poquito de silicona caliente aquí. Y yo voy a aprovechar esta tira y voy a tratar de atarla un poco más, introduciéndola por cada uno de los huecos, de los últimos huecos que tienen cada una de estas, pues que no sé cómo llamarlas. Y ya aquí con este poquito que me queda le voy a poner silicona caliente y lo voy a pegar. Y vamos a empezar de esta forma, vamos a empezar a tejer. Yo voy a coger 2 palitos, los voy a poner cruzado uno con otro, le voy a poner silicona caliente a uno de ellos y los voy a pegar. Luego voy a coger un palito y le voy a poner silicona caliente. Después voy a colocar lo que será mi guía, mi base. Entonces en uno de los palitos voy a pegar el palito al que le he puesto silicona caliente de esta manera. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a tejer. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Esta tira de papel que yo pegué la voy a pasar por encima de la siguiente tira de papel y esta siguiente la voy a pasar por encima de ella, colocándola encima de la siguiente, así como ustedes ven, por encima, así por encima. Y ahora voy a continuar y ustedes ven que yo estoy sosteniendo lo que es mi base. Ven, lo he doblado por encima de y ahora
Y ahora voy a doblar este otro por encima. Es tan sencillo como eso. Por encima, por encima, por encima, por encima. Y así vamos a tejer hasta tener el tamaño deseado. Para aumentar los palitos, como esto es pintura de estas fuertes, yo le voy a poner silicona. Entonces voy a doblarle un poco la punta y voy a introducir uno dentro del otro. Y esto lo voy a hacer con todos. Y ya que tengo el largo que yo quiero, voy a sacar el objeto que le he puesto de esta forma. Entonces voy a colocarle un palito. Y este palito yo lo voy a cruzar de esta manera. Y otro más. Y otro más. Y ahora vamos a seguir tejiendo, tratando de no confundirnos con los palitos que hemos puesto nuevos. Y este tejido se va a ir cerrando porque como ya no tengo lo que me le daba forma, y aquí fue la última parte donde yo tejí, simplemente voy a doblar aquí, aquí, aquí. Y como les decía, esto va a ir quedando prácticamente cerrado. Llegando ya a esta parte, lo que yo voy a hacer ya es tapar todo esto. A este que me quedó ya así, lo que voy a hacer es ponerle un poquito de silicona y ya lo termino. Entonces ahora voy a ir cortando los demás. Y el resto del trocito lo que vamos a hacer es introducirlo por este hueco que nos queda. A estos dos últimos, como se va a dificultar introducirlo, le voy a poner un poquito de silicona y los voy a tratar de hundir. Estos palitos lo que yo voy a hacer es doblarlo, lo voy a cortar porque están muy largos. Entonces lo que voy a hacer es ponerle un poquito de silicona una vez que lo hemos cortado y lo vamos a colocar de esta manera. Como hicimos los primeros, como si fueran hojas. Vamos a hacer lo mismo con este y tienen que quedar al mismo tamaño todos. He cortado uno y he dejado solo 5 y ahora lo que estoy haciendo es tejer. Para ello, bueno, pues tejer como empezamos con lo otro. Ya ponemos un poquito de silicona caliente aquí. Pegamos de aquí y vamos a tejer como tejimos las alas y lo demás. Aquí cortamos, le damos un punto de silicona y rematamos. Y de esta misma forma vamos a tejer todos. Y aquí ya tengo todas terminadas. Y ahora le voy a dar un poco la vuelta para colocarla de esta manera, que queden así. Ahora hay que pegar esto. Entonces yo lo que he hecho es introducir aquí un trocito de palito de papel y lo que voy a hacer es ponerle silicona caliente a toda esta parte de aquí y voy a pegar esto. Luego le voy a poner otro poco de silicona caliente a esta parte de aquí. Voy a agarrar mi palito, lo voy a introducir por uno de los huecos. Luego le pongo otro poco de silicona caliente por aquí. Cojo mi palito, lo agarro de esta manera y también lo introduzco por uno de los huecos. Ahora estas dos puntas de palito lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de silicona en la punta y vamos a pegarlas. A las alas le vamos a poner un poquito de silicona caliente aquí en la punta. Para sujetar las alas he cogido un trozo de palito, le he puesto alambre y ahora lo que yo voy a hacer es colocarlo por dentro de una de las alas de esta manera, por uno de los huecos, y lo mismo voy a hacer con la otra ala.
Ahora para asegurarla mejor le voy a poner silicona caliente a las dos alas. Ya que tengo armado así el avión, ahora yo tengo aquí pegamento con agua y lo que yo voy a hacer es darle de este pegamento con agua. El agua está templada para que penetre bien, porque como esto está pintado, le voy a dar para que tenga dureza. Ya que a esto se le ha secado el pegamento que yo le he dado, lo que yo voy a hacer ahora es darle un repaso a todo esto que se ha dañado. Vamos a tapar todas las grietas que se han podido hacer de la pintura por manipular el papel. Y ahora vamos a darle vida a esto para que no se vea tan soso, tan así, ¿no? Tan sencillo. Yo tengo aquí este azul turquesa, porque aunque sea para un niño, vamos a hacer algo que sea bonito, ¿no? Y vamos a darle pinceles secos a todo esto, de este tono. Y bueno, mis queridos Striptubers, esto ha sido todo por hoy. Yo espero que el tutorial te haya gustado, que te animes a hacer esta manualidad, porque se hace en un rato. Eso es la ventaja que tienen las cosas que son tejidas, pues que se hacen rápidamente. Y bueno, también me gustaría que me cuente qué te gustaría que hagamos en el canal, porque está todo, o sea, es que el canal está para complacerlos a ustedes. Entonces, pídanme lo que quieran, solo que por favor sin prisa. Porque muchas veces me piden un tutorial y hay que esperar a que yo lo pueda hacer, editar el vídeo, subirlo y que termine los trabajos que estoy haciendo actualmente. Realicen esta manualidad porque se hace muy fácil. Y también si la hacen, compártanme la foto para ya compartirla con los demás y que sepan que ustedes han podido hacerla. También yo quiero enviar a todos un abrazo así grandote, grandote, con apretón. Un beso grande, los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo tutorial. Bye bye.